Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 33, una chica llamada Petra. La posibilidad, como compensación. Petra confirmó mentalmente lo que le habían dicho y frunció el ceño. Una posibilidad, eso era lo que debía intercambiarse para usar el misterioso poder de Clint, la teletransportación. Había imaginado compensaciones sencillas como grandes cantidades de maná o piedras mágicas raras, pero... La compensación es una posibilidad, ¿qué carajo es eso? Subaru imaginario, compartiendo la misma duda que Petra, giró la cabeza dramáticamente. Aprovechando su aparente imposibilidad, giró en el aire, expresando plenamente su insatisfacción con la explicación de Clint. Sin embargo, esta simpática demostración solo fue visible para Petra. Por cierto, ¿esta persona mencionó el gen del brujo de la melancolía? Sí, verdad. Gen de bruja es una de esas palabras clave sospechosas que mencionó Equidna. No tengo muy buena opinión de esa bruja de la avaricia, así que no sé cuánto puedo confiar en ella. Bueno, es de las que causan malentendidos con facilidad. Yo tampoco confío del todo en ella, pero si lo consideras un reflejo de sus malas relaciones interpersonales, quizá cambies un poco tu perspectiva. Definitivamente no es buena persona. No es buena persona. Vale. Con mi pañuelo, no importa. Centrándose en aspectos ajenos a la compensación, Petra bajó la mirada al oír la voz temblorosa de Subaru imaginario. La desesperanzada escena que presenció en el libro de los muertos y el método que Subaru eligió para acabar con ella, preparado por la bruja, eran cosas de las que Petra nunca quiso hablar. No era algo que quisiera afrontar, pero tampoco podía apartar la mirada, lo que lo hacía particularmente problemático. Sin embargo, entonces, si tiene un gen de bruja. ¿Eso quiere decir que el mayordomo también es un arzobispo? Meili, naturalmente ajena a la tensión, abordó el tema espinoso. El término le resultaba desconocido a Petra antes de leer el libro de los muertos, pero parecía que Meili había tenido la oportunidad de aprender sobre los genes de la bruja en alguna parte. La relación entre los genes y la bruja, o la relación entre los genes y los arzobispos, era algo que Petra sentía que también debía cuestionar. Sinceramente. Si este Clint es el mismo tipo de arzobispo que Betelgeuse, ¿cuánto podemos confiar en la amistosa conversación que acabamos de tener? Subaru, quien perdonó a Spica-chan, el arzobispo de la Gula, ¿realmente está diciendo eso? ¿De qué estás hablando? No perdonaría a la Gula que hizo pasar a Ren por eso. Quizás deberías repasar mis recuerdos recientes por un rato. Al igual que con Beatriz, el Subaru de la línea temporal que Petra vio en el libro de los muertos presentaba importantes discrepancias en conocimientos y relaciones con el Subaru actual. Al reflexionar sobre ello, recordó que Subaru a veces hablaba mal de Equidna, sugiriendo que habían ocurrido cosas entre ambos que Petra desconocía. Sin duda, era una mala mujer, lo que confirmaba su intuición. Con tales reflexiones, Petra, junto a Meili, observaba con cautela a Clint. Aunque creía que Clint no era un villano y conocía el precedente de Spica, el exarzobispo, confiar incondicionalmente en alguien como Emilia era otra historia. La inocencia de Emilia era entrañable y encantadora, y Petra esperaba que siguiera creciendo igual de bien. Las dudas de Meili son comprensibles, pero no soy un arzobispo del pecado. Negación. Para empezar, el gen del brujo de la melancolía es una entidad excepcional. Una anomalía. Incluso si alguien es compatible con este gen, no se convierte en una bruja ni en un arzobispo del pecado. Paria. El dueño anterior, aquel compatible con el gen del brujo de la melancolía, se hacía llamar el brujo melancólico. Se autoproclamaba, no, en realidad eran otros quienes lo llamaban así.
No era muy exigente con los títulos, simplemente era como su esposa consideraba apropiado llamarlo. Un apodo. Brujo. No es una bruja, sino un brujo. Tiene sentido. Me preocupaba qué pasaría si empezaba a llamarse mago o algo así. Al encontrarlo de su agrado, el Subaru imaginario chasqueó los dedos con admiración. Mientras tanto, Petra murmuró la palabra en voz baja y miró a Clint. Si la explicación anterior también aplicaba a Clint. Entonces, ¿eso significa que Clint Nisama también es el brujo de la melancolía? No. Negación. No soy compatible con el gen del brujo de la melancolía. Por lo tanto, necesito una compensación para extraer los poderes de la melancolía. Incompatible. Normalmente, quienes son compatibles con el gen del brujo no necesitan compensación para ejercer sus poderes. Es el derecho a reescribir el mundo, reconocido por el Odo Laguna. ¿El derecho a reescribir el mundo, eh? Lo oigo mucho, pero Odo Laguna debería ser más selectivo con respecto a quién se lo otorga. De acuerdo con Mei Lee. Mei Lee hizo un puchero de insatisfacción, mientras que Subaru imaginario, incapaz de tocarle la cabeza, la acarició con una mano invisible. Petra se llevó un dedo a los labios, organizando la información. Quería creer que Clint decía la verdad, y no era un arzobispo del pecado ni un brujo. Entonces aceptó la regla. El poder especial del gen de brujo, que los compatibles podían usar libremente, exigía una compensación para quienes no lo eran. Si ese es el pago por el uso de compresión por parte de Clint en lugar de la teletransportación. Por ejemplo, si yo pudiera usar el gen de brujo que tiene Clint Nisama. ¿Eso significa que podría teletransportarme sin pagar ninguna compensación? Petra. Eso es peligroso, así que no lo hagas. ¿Por qué? Subaru, lo entiendes, ¿verdad? El regreso de la muerte de Subaru es definitivamente lo mismo de lo que habla Clint Nisama. Eso es. Al darse cuenta, el Subaru imaginario guardó silencio con amargura. En la fiesta de Teconequidna, Subaru se enteró de que había absorbido un gen de bruja. En aquel entonces, se decía que provenía del arzobispo de la pereza, al que acababa de derrotar, pero considerando las razones por las que la bruja de la envidia está obsesionada con Subaru, probablemente no sea solo eso. Regreso por la muerte es un poder claramente inusual, no es magia, ni hechicería, ni técnica, probablemente un poder o autoridad. De ser así, Natsuki Subaru también es un brujo. En ese caso, no me importa convertirme en una bruja. Mientras esté con Subaru, no tendré miedo. Quizás sea una conclusión precipitada. Mi regreso por muerte podría no tener relación con ninguna autoridad, solo un regalo de un dios típico de las historias de otro mundo que aún no ha aparecido. Subaru, eres bueno guardando secretos, pero eres malo mintiendo. Por eso guarda secretos para evitar que se le escape algo y evitar las discusiones. Mientras apreciaba la bondad de su amado, Petra cerró los ojos y volvió a mirar a Clint. Clint abrió los ojos ligeramente, aparentemente impresionado por su mirada y determinación, pero desafortunadamente, ese método no se puede adoptar. Rechazado. ¿Por qué? En primer lugar, es imposible que Petra sea compatible con el gen del brujo de la melancolía. Además, le falta el gen de la bruja de la vanidad. No, debería considerarse una excepción. Son genes excepcionales, cada uno calibrado para una sola persona compatible, el héroe y la santa. Hechos a medida. No serán compatibles con nadie más, y además. ¿Y además? Incluso aquellos que eran compatibles no pudieron escapar de la corrupción mental. Es lamentable. Clint bajó la mirada y apretó los labios. Por su reacción, Petra intuyó que conocía a los individuos compatibles, el héroe y el santo. Además, la única persona compatible con el gen del brujo de la melancolía, que cayó en la corrupción mental, era el brujo de la melancolía, ese héroe. Y como Clint posee el gen del brujo de la melancolía, significa que el héroe ya no está en este mundo. Está bien, entiendo que es una conversación muy importante, pero como la arriesgada decisión de Petra Chan también fue rechazada, volvamos al tema principal, ¿de acuerdo?
Arriesgado, dices. Fue arriesgado, ¿verdad? Incluso si Petra Chan fuera favorecida por algo como los genes de las brujas, me opondría rotundamente. No deberías confiar en tal poder. Mei Li Chan. Sin mala intención, era evidente que estas palabras provenían de la genuina preocupación de Mei Li por Petra. Mei Li, quien conocía los genes de la bruja sin haber asistido a la fiesta de té de la bruja. Por su forma de hablar, podría haber tenido encuentros con seres que poseían genes de la bruja, como el arzobispo de la Gula. Sin embargo, su consejo fue irónicamente conmovedor. El Subaru imaginario miró a Mei Li con una expresión demasiado amable para ser considerada compleja. Dados los incidentes en torno al santuario y la mansión Roswell, y tras haber sido capturada en medio del caos, Mei Li estaba involucrada en el asunto, lo que se vio en el libro de los muertos, las muertes de Petra y Frederica. El hecho de que la relación entre Petra y Mei Li no terminara simplemente como víctima y victimaria de la muerte, se debía nada menos que al regreso por la muerte de Subaru. Por lo tanto, Petra no puede evitar pensar que el poder puede usarse con sabiduría, pero... Sí, lo entiendo. Así es. Buena chica. Mei Li se sintió visiblemente aliviada por la respuesta de Petra. Petra asintió, sosteniendo la mano de Mei Li. En cualquier caso, si el gen del brujo de la melancolía no encaja con Petra, entonces el plan de reemplazar a Clint como poseedor del gen e ignorar el costo no puede llevarse a cabo. La idea de que Petra sea una bruja si Subaru es un brujo es simplemente un escenario atractivo, pero si no hay ningún beneficio, debería descartarse. Como dijo Mei Li, volvamos al tema principal, la activación. En cualquier caso, como se explicó, es necesario pagar un precio. Y ese precio es la influencia en el mundo. La posibilidad. Por favor, explícame un poco más. Por ejemplo, hay magia que puede encender un fuego con un solo canto. Su conveniencia es innegable, y esta magia abre muchos futuros. Prometedor. Cocina, medicina, herrería, guerra, la lista continúa. Inmenso. Esto es influencia y posibilidad. Si ofreces esa magia como precio, todo lo que se supone que sucederá gracias a esa magia desaparecerá. Por esa cantidad, el mundo conserva el espacio de posibilidad que originalmente se suponía que debía usarse. Con ese espacio, con ese margen, puedes ejercer la autoridad de la melancolía de forma incompleta. Por como lo dice Clint, Petra entiende que ya terminó la explicación. La historia es clara. En resumen, se trata de recursos. Los recursos administrados por Odo Laguna, que se utilizan para operar el mundo, tienen sus límites. Normalmente, estos recursos se utilizan al máximo de su capacidad, pero al ofrecer una compensación, se puede lograr que superen estos límites. Este excedente se utiliza en secreto, lo cual es la condición para que Clint ejerza su autoridad. Habiendo comprendido todo esto, la inteligente y encantadora Petra se da cuenta de una cosa más. Hicimos que Clint usara mucho su autoridad cuando fuimos al Imperio, ¿no? ¿Cuál fue la compensación por eso? Es un secreto del maestro. Realmente lo odio. Petra siente una mezcla de frustración y resentimiento que le hierve en el estómago. En esa situación, todos en el campamento lo dieron todo para ayudar a Subaru y a los demás. Beatriz seguía durmiendo, creyendo en su reencuentro con Subaru, y Otto confiaba en su familia, incluso flexibilizando sus principios. Emilia, desesperada, le mostró el camino y, por supuesto, Petra hizo todo lo posible. Sin embargo, el hecho de que Roswell, quien pagó el precio más alto, ni siquiera lo mencionara fue una humillación insoportable para Petra. ¿Será un sentimiento de expiación? ¿Cómo pedir disculpas por el santuario o la mansión? No creo que sea un sentimiento tan obvio. Por eso odio al maestro. La ira de Petra está justificada. El Subaru imaginario, que aún no ha leído completamente las memorias de Petra sobre el Imperio, no se conecta del todo con sus emociones, lo cual es frustrante. Sin embargo, Petra no quiere que él comprenda estos celos horribles y latentes, así que los arroja a lo más profundo de su corazón, cierra la tapa y se asegura de que nunca se abran. La acumulación de insatisfacción con Roswell no es nada nuevo.
y entiende que Roswaal es la persona indicada para cumplir con los requisitos de la autoridad de Clint. El maestro tiene muchas cosas como magia y herramientas mágicas que podrían ofrecerse como compensación. Claro que tener mucho no significa que esté bien regalarlo sin remordimientos. No está claro si Odo Laguna considera la profundidad del apego en su evaluación, pero es una posibilidad que habría influido en el mundo si no se hubiera renunciado a ella. Petra no cree que el mundo pueda ser conmovido por algo sin apego. La posibilidad requiere pasión y apego. Ofrecer algo sin estos, y esperar recuperar algo verdaderamente importante con una noción tan superficial de salvación es una idea despreciable que no puede sostenerse. Por lo tanto, Petra. Estoy dispuesto a ofrecer algo. Oye, oye. Meili murmura en voz baja, tras haber llegado a la misma conclusión que Petra. Mientras su barro imaginario parpadea sorprendido, Meili continúa, porque, ¿sabes? Estoy viva gracias a que tu hermano me perdonó. No es que intentes saldar esa deuda, pero ¿no es una razón sencilla? Petra, detén a Meili. No sé qué pasó entre esta chica y yo, pero no la ayudé con esa intención. Sí, tienes razón. Las palabras del Subaru imaginario, pronunciadas con una expresión alterada, se aceptan fácilmente. Subaru ayudó a Meili no por un deseo calculado de que ella le devolviera el favor algún día, sino simplemente porque quería ayudarla. Subaru no querría que Meili hiciera algo que le cerrara las puertas. Meili-chan no sirve. Lo más valioso que Meili-chan podría ofrecer es la protección divina para controlar bestias mágicas, pero si la pierde, se vuelve inútil. Dios mío. Petra-chan, eso es muy cruel. Lo siento. Decir inútil es demasiado. Meili-chan solo se volvería linda. Sinceramente, Subaru y Emilia probablemente dirían que no les importa. Sin embargo, Meili no puede aceptar ser solo una chica linda. Petra lo entiende perfectamente. Las chicas lindas no pueden seguir siendo solo lindas, por mucho que todos a su alrededor piensen. Señora Petra, señora Meili. En ese momento, una voz los tomó por sorpresa, y Petra y los demás se dirigieron rápidamente hacia el carruaje dragón. Allí, una chica saltó del área de carga del carruaje y corrió hacia ellos. Flam. Durante su viaje por las dunas de arena de Aubria, había perdido el conocimiento voluntariamente y ahora había despertado. La razón de la pérdida del conocimiento de Flam estaba relacionada con su protección divina. Flam-chan, me alegro de que estés despierta. He cumplido las condiciones para usar la protección divina de la telepatía. Ya puedo contactar a mi hermana, y gracias. También debería poder comunicarme con Feld-sama y Rachin-sama. Flam priorizó comunicar rápidamente su situación antes que confirmar la seguridad mutua. Debió haber querido contactar a su familia inmediatamente después de despertarse, con respecto al enfrentamiento entre Reinhardt y la bruja de la envidia, pero se contuvo, por lo que solo mostró gratitud. Sin duda, la facción de Feld, al haber recibido contacto de Flam, también estaría al tanto de la información sobre las acciones imprudentes de Al y estaría trabajando para resolver la situación. Como Reinhardt no puede moverse, no estamos seguros de hasta qué punto podemos confiar en Feld o en el viejo Rom. No. No debemos insistir en hacer esto solos. Petra. Este ya no es solo nuestro problema, es un problema de todos en el reino. El alboroto de Al y el secuestro de Natsuki Subaru y Beatriz, para entonces, la situación había escalado más allá de estos pequeños problemas y debía considerarse una crisis a escala nacional e internacional que involucraba al Santo de la Espada, el Dragón Divino y la Bruja de la Envidia. Por lo tanto, Petra y los demás, quienes mejor entendían la situación, no debían ocultar información. Flam-chan, averigua rápidamente dónde están Feld-sama y los demás. Si el hermano Clint está aquí, podemos unirnos a ellos en cuanto sepamos la ubicación. Comprendido. Siguiendo las instrucciones organizadas de Petra, Flam miró a Clint un momento, reprimiendo el deseo de pedirle información detallada, y accedió de inmediato. En cambio, fue Meili quien tiró de la manga de Petra, diciendo, «Petra-chan, aún no hemos terminado de discutir la compensación para el mayordomo». «No, eso ya lo he decidido». «¿Qué?». Meili abrió mucho los ojos ante esta respuesta.
soltando suavemente los dedos de Mei Lee de su manga. Petra se acercó rápidamente a Clint y miró de reojo a Subaru imaginario. Aunque sabía que lo que veía era una ilusión conveniente. Por un momento, tápate los oídos. A petición de Petra, Subaru imaginario se detuvo un momento antes de obedecer. Una vez que Subaru imaginario se tapó los oídos, Petra se puso de puntillas y acercó su boca al oído de Clint, susurrándole suavemente. ¿Sería eso suficiente compensación? Petra bajó el tacón y susurró una pregunta, ante la cual Clint abrió los ojos de par en par, con gran asombro. Inclinando ligeramente la cabeza, Petra hizo un gesto adorablemente tierno, que hizo que Clint exhalara. Con un largo y profundo suspiro, se quitó el monóculo y miró a Petra con su cara desnuda. Es posible. Aproximadamente. Pero, Petra, eso es. Me alegro. Ya lo sabía. Tengo la posibilidad de mover el mundo. Inflándose de orgullo, Petra no dejó que Clint dijera nada más. La pregunta que le hizo solo a Clint recibió una respuesta. Con esa respuesta, Petra sintió orgullo. Clint es Clint. Su evaluación podría no coincidir con la de Odo Laguna, pero al menos, Clint reconoció el valor de esa posibilidad. Te ofreceré una compensación, hermano Clint. Juntos, bueno, la verdad es que no me importa el mundo. Solo quiero ayudar a la gente que me importa. Entendido, Petra. Entre todas las chicas que conozco, eres la más valiente. Estoy impresionada. Clint hizo una profunda reverencia, como si le hablara a Nerose, a Roswaal o a alguien a quien admirara de verdad. Tras devolverle la sonrisa, Petra notó la mirada de Mei Lee sobre ella. Al percibir un atisbo de inquietud en sus ojos redondos, la atrajo suavemente hacia sí. No lo sé, pero seguro que Petra Chan es una gran tonta. Jeje, eso es malo. Soy inteligente, linda y genial, ¿sabes? Ella replicó a las duras palabras de Mei Lee, y por encima del hombro de Mei Lee, Petra miró a Subaru imaginario, quien permanecía impasible. Cuando Subaru imaginario finalmente se quitó la mano de la oreja, Petra, actualizando su propia historia de ternura, declaró mientras observaba su rostro infinitamente encantador. Te amo, Subaru. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.